Wow. Bueno verlos. ¿Cuántos de ustedes están aquí para la conferencia profética? Wow, eso es bastante gente. Creo que hay como 50-50 ¿de dónde? Alemania y 50 de Dinamarca. Si eres de Dinamarca, di aleluya. Si eres de Alemania, ok. Lo hicieron bien. También lo hicieron bien. Bueno, oremos. Espíritu Santo, gracias por lo que estás haciendo en todo el mundo, en Alemania, en Dinamarca, en América, en todo el mundo. Oramos tu bendición para hoy. Gracias por lo que estás haciendo. Amén. Y le damos la bienvenida a toda la iglesia en línea también. Y si has estado con nosotros las últimas semanas, incluso los últimos meses, probablemente has escuchado una parte de este mensaje y por qué estamos hablando de la apertura de una nueva era. Y el Señor me dio esta palabra. Estaba orando por una palabra para este año y el Señor dijo, no te voy a dar una palabra para el año, sino para la era. Se abre una nueva era y me dio esta ilustración que he compartido 3 veces y lo compartiré por el bien de las personas que no estaban aquí. Él me dio este ejemplo, dijo que enero es el comienzo de medio tiempo. Medio tiempo en el fútbol real, o sea, fútbol americano. Medio tiempo no solo es un descanso, sino que es un momento para reflexionar sobre cómo fue la primera mitad, para ver la película y hacer ajustes. Y dije que muchos equipos a veces están perdiendo en el medio tiempo y después ellos ganan porque hacen ajustes en el medio tiempo. Y dije que los equipos, los entrenadores, los jugadores a menudo se califican por lo bien que se recuperan después de medio tiempo. Y luego 2 semanas después los 49ers jugaron contra los Lions y estaban perdiendo 24-7 en el medio tiempo. Y los 49ers son mi equipo, son el equipo ungido de la era futura. Y estaba tan molesto que solo apagué la tele y me tocaba predicar esa noche. Así que unos 45 minutos después miré mi aplicación solo para ver cuál era el puntaje y era 24-24. Y pensé, oh, están ganando. Y se recuperaron y ganaron. Y pensé, increíble, medio tiempo. Tal como lo profeticé, mi equipo se recuperó y ganó. Estaba muy emocionado. Y luego fueron al Super Bowl. Y estaban ganando antes del medio tiempo y pensé, oh no. Y luego tenía la profetisa Taylor Swift en la audiencia que estaba en The Era Tour o el Tour de la Era. Yo estaba profetizando una nueva era. Y perdimos. Pero en realidad nos robaron. Ganamos en realidad. Nos robaron los árbitros, así lo veo yo. No, no es verdad. Pero, en fin, la semana pasada sentí que el Señor me dio este sueño de tocar una trompeta y que los reyes venían. Y la semana pasada, si estabas aquí, tuvimos un trompetista tocando y todos gritamos, los reyes están llegando. Fue increíble, un poco raro, pero increíble. Y ya no tenemos más cosas que hacer raras hoy. Así que quiero abrirme en cuanto a esta idea de hacer ajustes de medio tiempo y quiero que preparemos nuestros corazones y nuestra cultura para una nueva era. Y dije esto la última vez en Nehemías capítulo 2, es la historia de Nehemías, quien ha sido enviado a reconstruir los muros de Jerusalén. Y su nombre Nehemías significa consolador, así que te puedes imaginar que es una gran metáfora para el consolador, el Espíritu Santo que guía nuestra vida y está reconstruyendo los muros de Jerusalén que han estado derribados por 114 años e Israel ha estado de reconstruirlos por 72 años. Y lo que no pudieron hacer en 72 años, Nehemías lo hizo en 52 días. Así que probablemente es el milagro de construcción más grande de toda la Biblia. Pero una de las cosas, lo primero que hace, primero ora y segundo inspecciona las paredes y las puertas. Y el capítulo 2 es casi como que si estuviera leyendo un diario. Está inspeccionando los muros y está tomando notas sobre dónde están como derribados, donde las puertas fueron quemadas con fuego. Isaías 60 dice, llamará salvación a tus muros y alabanza a tus puertas. Así que me gustaría proponer que lo que estamos hablando aquí de los muros y las puertas son los
muros de la nobleza y del carácter en nuestra vida. Estamos viendo los muros de la nobleza y el carácter en nuestra vida y nos estamos preguntando, hay lugares bajos, hay lugares rotos, hay cosas en nuestra vida o en nuestra cultura que necesitan ser reparadas. Y las puertas, como saben, las puertas son el lugar de acceso. Y la pregunta sobre las puertas es, en primer lugar, ¿tienes puertas o solo estás abierto, dando acceso a cualquiera que quiera entrar e influir en ti? Y en segundo lugar, si sí tienes puertas, ¿quién está controlándolas? ¿Quién decide cuando esas puertas están abiertas a la influencia y cuando están cerradas a los enemigos? Y entonces estamos hablando hoy de esta idea de que el Señor quiere que reconstruyamos los lugares derribados en nuestra vida. Y no solo individualmente, sino corporativamente. Quiere que evaluemos los muros y las puertas de nuestra vida para que realmente nos preparemos para esta nueva era. Y quiero proponer que la mayor debilidad de nuestra vida a veces es nuestra fuerza como sobrevalorada. Déjame decirlo de nuevo, la mayor parte del tiempo en nuestras vidas, nuestra mayor debilidad es nuestra como fuerza exagerada. Y amo a Bethel. Obviamente, amo a Bethel, pero creo que el Señor nos está llamando a hacer algunas como transiciones. Tal vez podemos decir como ajustes menores y tal vez para algunos de nosotros son más que ajustes menores. Y creo que el Señor está cerrando una era y está abriendo otra. Y me encanta esta frase, la usada muchas veces. Eric Hoffer dijo que en tiempos de cambio los aprendices heredan la tierra mientras que los eruditos se encuentran bellamente preparados para un mundo que ya no existe. Déjame decirlo de nuevo, en tiempos de cambio los aprendices heredan la tierra mientras que los expertos se encuentran bellamente preparados para un mundo que ya no existe. No quiero que seamos los expertos, quiero que seamos los aprendices, quiero que seamos personas que siempre están creciendo, siempre profundizando en Cristo, siempre creciendo más profundamente en el amor, profundizando en la nobleza, en la influencia y efecto en el mundo. Y por eso queremos ser aprendices, no queremos ser los que dicen, hey, esta es la forma que siempre lo hacemos, no queremos nuestro tema musical sea como éramos. Es gracioso para las personas mayores, es una canción. Así que escribí esto y creo que es más fácil si lo leo. Nuestra mayor debilidad es nuestra fuerza exagerada. En una cultura del testimonio puede ser difícil compartir un problema o ver la vida a través de los lentes del reto. Es fácil sentirse como la persona extraña en la habitación sin estar compartiendo un problema en medio de 10 personas que comparten buenas noticias. No quiero crear una cultura de sufrimiento, pero sí quiero asegurarme de que la honestidad, la transparencia y la autenticidad se valoren en una cultura de testimonio. Y no sé si entendiste totalmente lo que acabo de hacer, pero amo que tengamos esta cultura de testimonio. De hecho, tenemos a alguien en tiempo completo, su nombre es Pam. Ella ha estado con nosotros muchos años y su trabajo a tiempo completo es recopilar todos los testimonios, porque el Señor dijo en el Antiguo Testamento que debíamos guardar los mandamientos y los testimonios. Comenzamos cada reunión de negocios, de gerentes, no importa cuán práctica es, cada reunión con al menos unos minutos de ¿alguien tiene alguna buena noticia? Esto es maravilloso y crecí en esa cultura de sufrimiento, donde el sufrimiento era una virtud. Celebrábamos que puedes sufrir por Cristo y pienso que es bueno. Creo que no tienes que enseñar sobre el sufrimiento. Creo que simplemente es parte de la vida de este lado del cielo. Jesús dijo, en el mundo siempre tendrán aflicción. Y algunas personas dicen, vete, no enseñas sobre el sufrimiento. Y pienso, pues, ¿no crecimos sabiendo eso? Déjame discipularte para salir del sufrimiento, no para quedarte ahí. Y he pasado por el sufrimiento, he tenido 2 crisis nerviosas. Katy fue diagnosticada con Parkinson hace muchos años, así que vivimos buscando un milagro. No soy una persona que tiene la cabeza en la arena y finge que el sufrimiento no pasa. Sí pasa, tenemos que vivir con eso. Buscamos que Dios intervenga en ello y buscamos a Dios para que nos sane y nos libere. Entonces quiero dejar claro 2 cosas. Amo nuestra cultura de testimonio y creo que incluso deberíamos invertir más en ella.
Pero también necesitamos una cultura de confrontación, donde podamos hablar libremente sobre los desafíos que tenemos. Y sepan que no estamos hablando de eso de una manera negativa, sino de una manera en la que podamos inspeccionar los muros y discutir la estrategia. Winston Churchill, no sé si lo sabías, pero Winston Churchill comenzó una división separada del ejército que se encargaba de ver cuáles eran las batallas que se van perdiendo. Y Churchill dijo, nadie quiere decirle al jefe malas noticias, pero si no sabes dónde estás perdiendo, no puedes hacer ajustes para ganar. Entonces, propongo que si no estás acostumbrado a mirar los problemas con fe, entonces los vas a ignorar por el estrés que sientes cuando los ves. El resultado es que empeoran en ausencia de la confrontación. Lo que mucha gente llama fe en realidad es fantasía. Si no puedes ver tu problema y tener esperanza, no tienes fe, tienes una fantasía. Buen punto, Chris. Eso fue un muy buen punto. Mi punto es que no se trata solo de la oración. Se esconden a veces detrás de la oración. Jesús nos enseñó a ir a las personas, por ejemplo, alguien que tiene un problema con nosotros. Nos enseñó que si alguien tiene un problema contigo o tú con ellos, debes ir con ellos. No dijo ora, él dijo ve. Mi punto es que no se trata solo de relaciones. Estoy hablando del hecho de que muchos de nosotros nos escondemos detrás de la oración. Significa que oramos al respecto, pero no velamos y oramos. No hacemos nada al respecto. Y muchas veces en una cultura religiosa oramos por cosas que realmente deberíamos confrontar. Jesús dijo en Mateo 5 que si vas al altar y tienes una ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo en tu contra, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Cuántos saben que a Jesús le importa más la relación que la adoración? Hay muchas personas que están fuera de la relación, pero vienen a adorar. Me alegro que vengas a adorar, pero mi punto es que a Jesús le importan las relaciones. En Mateo 18, solo unos pocos capítulos después, Jesús dijo, si tienes un problema con alguien, ve a ellos. Si no puedes reconciliarte, busca a alguien más que ambos respeten y haz que se reúna contigo. Por cierto, no es tu abogado y no es tu mamá. Muchas veces decimos, voy a llevar a mi mamá porque ella conoce la historia. No estamos hablando de que traigas a tu mamá o a tu abogado. Estamos hablando de que traigas a alguien a quien ambos respeten, que puedan sentarse contigo y ayudarte a resolver tu problema. Y por cierto, estamos hablando de reconciliación, no de justicia. Y si eso no funciona, Jesús dice, hey, si nada de eso funciona, entonces tráelos al liderazgo de la iglesia. Y si alguien en ese día era parte de una iglesia, lo llevaban al liderazgo y el objetivo no es castigarlos, sino reconciliarlos. Y él dice, si eso no funciona, entonces trátalos como incrédulos. ¿Cómo los trato? Los perdono aunque no se lo merezcan. Mi punto es que Jesús dijo, no quiero que solo ores por reconciliarte con tu amigo, sino que de hecho te he dado pasos para que te reconcilies. Estoy señalando que a veces lo que llamamos oración es solo una isla de fantasía. Solo voy a orar por eso. Es mi forma de espiritualizar el hecho que me niego a enfrentar mis problemas. Algunas personas piensan que están siendo valientes porque atacan a las personas en redes sociales en nombre de la confrontación sagrada. Y es una cobardía. Esconderse detrás de la pantalla de tu compu y arrojar piedras a las personas con las que ni siquiera estás de acuerdo es incitar un motín, no confrontar a tu hermano. Tenemos toda esta cultura de personas que piensan que están enojadas y quieren destruir cosas y llamar falsos maestros y falsos profetas a personas y se meten al internet y sí, esto, whatever. Eres un cobarde. Jesús no habló de eso. Digámosle a todos sobre nuestro problema en redes sociales. Y por cierto, confrontemos a otros creyentes en medio de los incrédulos y hagámosles saber cuánto nos amamos los unos a los otros cuando nos confrontamos. Tontito y tonto.
Hay predicadores que se enfrentan al mal, la injusticia y la cultura desde la plataforma, pero no se enfrentan a los humanos con los que viven. Esto no es el Evangelio. Y estoy diciendo, no estoy hablando solo de confrontar, sino estar enojado y decirle a alguien cómo te sientes, sino que estoy hablando de encontrar un lugar para reconciliarte con la persona con la que estás luchando y crear una cultura de autenticidad, responsabilidad y confianza donde realmente haya una relación. Hay un desafío continuo que veo adelante y parte de esto creo que tal vez es está creando una intensidad para mí. Estábamos teniendo una reunión de gerentes esta semana, solo los gerentes de la escuela de ministerio, tal vez éramos unos 70, 80 en la sala. Y terminamos temprano lo suficiente como para, decidí que había en mi corazón que en realidad se trataba de la visión. Y si no me conoces, soy como la porrista de la habitación. Hagamos esto, toma la montaña, cualquiera, quien sea, vaya. Así soy yo. Pero quería compartir acerca de la visión. Tenía como 30 minutos y quería compartir sobre la visión. Pero antes de que lo hice, iba a hacer un comentario pasajero que no estaba en mis notas sobre esta preocupación que tengo de qué sucede cuando los líderes religiosos tienen una lucha. Es que no tienen un lugar para decirle a alguien que están luchando por la justicia y no la reconciliación. Y se convirtió en una conversación de 30 minutos. No planeaba enseñar o compartir eso, pero escribí esto, lo leeré primero y luego haré unos comentarios. Si eres un líder en una cultura religiosa y luchas con pornografía, alguna tentación sexual, tienes a hablarlo porque probablemente te despidan. Sin embargo, la puerta a la libertad es confesión, comunión y rendición de cuentas. El desafío es que cuando eres un líder religioso, el desafío es que cuando un líder religioso se equivoca, la multitud religiosa pide justicia y no reconciliación. Hay presión de grupo para llamar al jefe de cualquier líder que caiga porque queremos que todos sepan que somos duros con el crimen. De alguna manera valida nuestro propio sentido de justicia sin darnos cuenta de que nos hemos unido al club de los que arrojan piedras y luego nos preguntamos por qué nuestros líderes no rinden cuentas. Y creo que hay un montón de líderes que no rinden cuentas y podemos señalar y decir, ellos ya no rinden cuenta ahora, y yo propondría que es un ecosistema de castigo y vergüenza. Y lo que sucede en una cultura de castigo y vergüenza es que cuando le dices a alguien que estás luchando como líder, pasas los próximos meses esperando que nadie en la organización lo descubra porque es probable que te saquen. Y lo que sucede cuando vivo sin confesar, sin fraternidad, sin responsabilidad, es que empiezo a vivir en la vergüenza. Y cuando me muevo a la vergüenza, me alejo de las personas. Y cuando me alejo, esa cosa crece en mí. Y cuando tienes un desafío, un problema, una tentación, es como este pequeño monstruo bebé. Lo pones en el sótano, cierras la puerta, luego lo alimentas por la rendilla. Y cuando tus amigos vienen, subes la música para que nadie sepa que ese monstruo está ahí y lo alimentas de a poquito. Pero no lo enfrentas porque tienes vergüenza de eso, porque no quieres que nadie lo sepa. Y no solo eso, sino porque has estado en ese sótano y no has sido capaz de derrotarlo. Y luego lo que sucede es que cuando ese monstruo bebé se convierte en un gran monstruo, un monstruo adulto, un día arranca la puerta del sótano y mata a toda la familia. Y luego dice, es un incidente. No, no es un incidente, es una cultura. Es una cultura de vergüenza, es una cultura de justicia, donde de alguna manera cuando vemos a un líder con una lucha y que tal vez cayó, nos hace sentir justos venir y asegurarnos de que reciban lo que se merecen. Quiero señalar que los líderes caídos no son un entretenimiento, son una tragedia.
por la que debemos interceder. Quiero decirlo otra vez, los líderes caídos no son un entretenimiento, no son una película donde tienes que conocer todos los detalles porque tienes que saber todos los detalles. Es importante que conozcamos todos los detalles. ¿Por qué? ¿Cuál es tu punto? Vemos a un líder caído como si estuviéramos viendo una película. Gritamos para conocer todo el chisme, cuéntanos todos los detalles y pongámoslo en internet para que todo el mundo pueda ver cómo tratamos a nuestros líderes caídos. Y quiero decir que esa es una cultura de justicia. Y sí necesitamos justicia, pero también necesitamos reconciliación. Es gracioso, pero no es algo nuevo. En Marcos capítulo 16, versículos 5 hasta creo que el 7, María corre a la tumba y ve al ángel. ¿Conoces la historia? Y el ángel le dice, ve a decirle a los discípulos y a Pedro que Jesús resucitó de entre los muertos. Ve a decirle a los discípulos y a Pedro que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Por qué dijo el ángel y Pedro? Porque los otros discípulos ya lo habían excomulgado, porque tuvo una caída. Estoy señalando de que si tratas a las personas que han tenido una caída o que están lidiando con la tentación como alguien que ya no puede venir más, y luego te preguntas por qué tanta gente cae, estoy señalando que a menos que tengas una cultura en que la gente pueda contarte sobre sus luchas, no vas a tener una cultura de rendir cuentas. Sabes, Katy y yo estábamos en el mundo de los negocios por casi 20 años, teníamos nuestros negocios por 7 años, y si estás en los negocios, puedes ser un CEO de Fortune 50 y tienes una relación adúltera, un problema con la pornografía o alguna caída, puedes seguir siendo jefe de la empresa. Podrías ser el jefe de casi cualquier cosa, menos un líder religioso. Y entiendo que los líderes religiosos deben estar bajo un juicio más estricto. De acuerdo a Santiago, un maestro debe estar bajo un juicio más estricto. No estoy diciendo que todo debe ser igual, solo estoy diciendo que si soy un CEO de una empresa, no tengo el reto de tener que ir a decírselo a alguien porque voy a perder mi trabajo. Porque no voy a pedir mi trabajo si tengo una lucha. Pero si soy un líder religioso y tengo una lucha y se lo digo a alguien, es probable que me despidan o incluso me saquen de la iglesia. ¿Cuántos saben que es la bondad de Dios la que lleva al arrepentimiento? En Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno porque también pueden ser tentados. Entonces es muy importante que restauremos a las personas con un espíritu de gentileza. Yo era un hombre muy joven, tenía como unos 24 o 25 años cuando conocí a Bill. Creo que tenía 24 cuando conocí a Bill. Y su padre estaba pastoreando Bethel Church. Y Bill y yo venimos a una conferencia de pastores jóvenes en Bethel. No era de pastores jóvenes, era de líderes. Y Jack Hayford estaba hablando en esa conferencia. ¿Cuántos de ustedes lo conocen? Jack Hayford era en ese momento uno de los líderes religiosos más famosos del mundo. Muy noble, muy brillante. Todos le teníamos un profundo respeto y yo tenía 24 años. Y Jack se levantó y habían varios oradores, pero nunca olvidaré su mensaje. Él se levantó y era famoso y estaba sentado en la fila con Bill debido a él. Y Jack se levantó y comenzó a contar esta historia. Él dijo, y me olvidé cuánto tiempo, no sé si 4 o 5 años, no me acuerdo, pero él dijo, digamos 5 años.
Me pasó esto. Estaba en mi oficina y mi secretaria vino a verme. Y cuando vino, tuve este video corriendo por mi mente de tener una relación inmoral con ella. Y él dijo, oré, lo confesé como un pecado. Y él dijo, no lo quería en mi mente, pero seguía pasando más y más. Y él dijo, creo que fueron como 2 meses pasaron, y él dijo, comenzó a pasar cada vez que la veía, como video inmoral de mí teniendo relaciones sexuales con ella en mi mente. Y él dijo, empecé a sentir culpa y vergüenza. Y continuó el tiempo suficiente para que finalmente llamen a mi pastor asociado. Y él vino, lo llamaremos Juan, no recuerdo su nombre. Él dijo, Juan, cada vez que mi secretaria viene a mi oficina, este video como pornografía corre por mi mente. Y necesito que ores por mí, necesito que me mantengas responsable. Y oraba por él y continuamente se mantenía conectado con él. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Y me olvido cuánto tiempo fue, pero una bastante cantidad, como un año tal vez, que le tomó salir de eso. Y él dijo, ya no tengo esa lucha. Estoy en la segunda fila y tengo 24 años con un deseo sexual intenso, tratando de manejarlo únicamente con la mujer de mis sueños. Y cuando ese hombre de 55 años contó esa historia, yo estaba completamente anonadado. Estaba como, este líder que todos respetan acaba de decirle a 900 líderes que tuvo una lucha para controlar su apetito sexual hacia esta mujer. Y lo que hizo fue encontrar un líder asociado a quien le confesó, quien lo mantuvo responsable. Mi respeto por Jack no cayó. Se elevó como un cohete. Y me dije a mí mismo, así es como quiero vivir el resto de mi vida. Quiero ser un hombre íntegro. Quiero ser un hombre honesto. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Si no vivimos en la luz, así como Él está en la luz, escucha esto, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de la maldad. Quiero que notes que hay 3 cosas que rompen el poder del pecado en nuestra vida. La primera es esta, tenemos comunión con otros creyentes. La comunión no es como si estuviera mirando la parte posterior de la cabeza de alguien y me doy cuenta que Chris está volviendo calvo. No, no es comunión. La comunión es la palabra koinonía, que significa intercambio de vida. Tenemos conversaciones honestas y transparentes. Tenemos conversaciones reales entre nosotros. Tenemos vida sobre vida el uno con el otro. Y la Biblia dice que cuando tengo vida contigo, la sangre de Jesús fluye de mí a ti. Digo, la sangre de Jesús me toca. Y Juan dijo, en realidad la sangre de Jesús continúa fluyendo de miembro a miembro. Entonces, lo primero es, ¿qué necesito cuando estoy bajo tentación? Necesito comunión. Lo que no necesito es ser como un hongo en un sótano. En fin, continuemos. Número 2, necesitamos aplicar la sangre de Jesús sobre mis fracasos, no hacer penitencia. ¿Qué quiero decir? Cuando aplico la sangre de Jesús, prácticamente significa que no vivo en vergüenza, porque la vergüenza dice, mira, si alguien se entera que vas a hacerlo, ¿sabes lo que van a pensar? Sabía lo que estabas pensando. No, aplico la sangre de Jesús a mi pecado. Y cuando se entienden, Pedro y Judas fallaron los dos.
Pedro se convirtió en la cabeza de la iglesia y Judas se ahorcó. Cada vez que hago penitencia, cada vez que permito la vergüenza y la culpa en mi vida, no estoy hablando de convicción porque la convicción dice, eres demasiado increíble para actuar así. La vergüenza dice, si alguien escuchara, si alguien supiera, eres realmente cristiano con ese tipo de pensamientos, ¿qué pensarían los demás? Eso es vergüenza y la vergüenza es hacer como Judas y ahorcarse. Cuando aplico la sangre de Jesús, cuando tengo malos pensamientos, por ejemplo, digamos que tuve un mal pensamiento y lo entretuve. ¿Cuántos de ustedes saben que si es parte del desafío que tenemos el cuerpo de Cristo, tenemos pecados aceptables socialmente y otros que no? Si digo a un grupo de personas, a mis líderes, bueno, me peleé con Katy y le grité, dicen, oh, hermano, lo sé, me pasó a mí también. Y mi enojo, la forma en que se mostró, fue un pecado. Pero hay pecados socialmente aceptables. Oh, le grité a mis hijos hoy, les grité, los insulté hoy. Sí, hermano, lo sé. Yo también tengo hijos. Estos son pecados socialmente aceptables que puedes confesar y obtienes ayuda. Pero luego está el pecado antisocialmente aceptable. Este tipo es cuando le dices a alguien, dice, ¡oh! Y te comportas como si nunca habías tenido uno de esos. Los únicos pecados que tienes son los socialmente aceptables en el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa si me pasa por la cabeza como un pensamiento pornográfico? ¿Cuántos sabes que eso es tentación y tentación no es pecado? Jesús fue tentado en todo sentido, pero sin pecado. El diablo quiere decirme que eso es pecado para que pueda irme de la iglesia. Porque ¿dónde voy a conseguir ayuda para matar a un monstruo adulto que está en el sótano? De los demás. Porque si lo hubiera podido matar, lo hubiera hecho cuando era un monstruo bebé. Ahora es un monstruo adulto. Y si no cambio mi estilo de vida y obtengo comunión, porque ¿cuántos saben? Uno perseguirá a 1,000, pero 2 a 10,000. ¿Cuántos saben que cuando ese monstruo sea adulto no voy a matarlo yo? Porque si no, lo hubiera matado cuando era un monstruo bebé. Entonces lo que digo es que cuando un tráiler pasa por mi mente, una película pasa por mi mente, eso es tentación. Y eso me puede traer vergüenza si no entiendo que la tentación no es pecado. Es cuando presiono el botón y digo, ok, veamos la película. Oh, sí, voy a tener más de eso. ¿Cuántos saben que ahora pasé de la tentación al pecado? Y si sigo haciendo eso lo suficiente, no voy a salir de eso solo. No naciste para vivir aislado. No puedes ganar aislado. Solo puedes ganar con otros hermanos y hermanas a tu alrededor. Tenemos que romper el poder del aislamiento. Tenemos que romper el poder de necesitamos justicia y tenemos que ser personas que digan, no, necesitamos reconciliación. Siento que es importante que vayamos a este lugar de confrontación con las personas y que no huyamos de nuestros problemas. Tenemos varios líderes en nuestra ciudad, son líderes de nuestra ciudad, son líderes del gobierno, empresariales y dicen cosas de Bethel y luego se imprime y los llamo y hago citas con ellos. Y les digo, hey, escuché que tuviste un problema con Bethel. Oh. Es muy fácil sentarse detrás de una pantalla y arrojar piedras a personas que nunca has conocido. Bueno, Bethel es la razón por la que tenemos un problema de vivienda en la ciudad. Oh, ¿en serio? ¿Sabes que Shasta College tiene 16,000 estudiantes, verdad? Nosotros tenemos 1,600. Y sabes, tenemos dormitorios que alquilamos en Simpson. Oh, no sabía eso. Sí, ¿sabes por qué no lo sabías? No. Bueno, no preguntaste. Simplemente publicas cosas y dices cosas en reuniones sobre cosas que no sabes. Wow, ¿por qué no todos saben esto? Por personas como tú que hacen declaraciones que ni siquiera pensaste antes.
Es esto, es muy diferente cuando tienes a un humano frente a ti que cuando estás en una pantalla en algún lugar escondido y dices, oye, ¿por qué no me dices eso a la cara? Y escucha, no es por justicia, no es como déjame castigarte, sino reconciliémonos. Si tienes algún problema y otra vez esta semana, aquí está mi número de teléfono. Si tienes una pregunta, antes de decirle a todos los medios sobre tu pregunta, no me hagas una pregunta en Facebook. Llámame. Oh, es buena idea. Sí, está en la Biblia. Así es como se supone que debemos vivir. No puedo confrontar a todos los que tienen algo que decir sobre Betel, pero con los líderes de la ciudad sí debemos tener conversaciones. Debo ser lo suficientemente grande para decirlo. Hice mal. Y en parte de esas conversaciones dicen, Betel hizo esto, y dijo, oh, no sabía que eso te estaba afectando, lo siento, haremos un cambio, lo siento mucho. Ojalá me hubieras llamado, porque ¿cuántos saben que no vas a hacerlo todo bien? Y algunas cosas que la gente dice son ciertas y tienes que resolverlas. Pero quiero que tengamos una cultura donde la gente pueda fracasar con éxito. Quiero que seamos una cultura que cuando alguien está luchando, es gracioso, cuando estaba compartiendo con nuestro personal, dije, hey, si tienes una lucha con el pecado o con lo que sea, estamos aquí para ti. Nuestra primera acción no va a ser despedirte, puedes comportarte para salir de ahí, no quieres arrepentirte, no quieres cambiar, claro. Miré a mi alrededor y había varios de nuestro personal que estaban llorando. Y pensé, oh, no se trata de ellos, se trata de nosotros. Necesitamos tener una cultura en que las personas puedan decirse unas a otras, estoy luchando con algo. Ben Armstrong es mi héroe. Ben Armstrong tuvo una caída moral hace muchos años mientras estaba en nuestro personal. Incluso lo descubrieron, si no lo recuerdo mal. Pero inmediatamente entró en comunión y dijo, quiero salir de esto, ayúdame. Y a través de un proceso, creo que tal vez de un año entero, encontró cosas que estaban rotas en él por mucho tiempo, que se sanaron. Dios lo sanó, sanó su matrimonio y ahora es uno de nuestros líderes principales. Ahora hay 22 líderes en nuestro equipo principal y Ben y Heather son 2 de ellos. Muy orgulloso de él. Ben supervisa todo nuestro ministerio profético. Estoy muy orgulloso de él, confío totalmente en él. No pienso, oh, espera, no lo pongas con mujeres, porque no hay nada de eso. ¿Saben por qué? Porque Ben honestamente se reconcilió con Dios y limpió su desastre, construyó nuevos muros donde había muros rotos, reemplazó las puertas y aprendió lo que es ser un hombre noble. Y eso fue hace muchos años. Y él es un trofeo de gracia para mí. Estoy muy orgulloso de él. Puedes estar aquí o estás viendo en línea y estás escuchando este mensaje y piensas, sí, tengo un monstruo bebé en mi sótano. O tal vez piensas, tengo un gran monstruo anciano que está empujando la puerta y tal vez se va a salir pronto. Aquí hay una respuesta muy simple para ti, para nosotros. Lo primero es que tienes que encontrar algunos compas, como dicen por ahí. Tienes que correr con personas que sean espirituales. O sea, no quiero confesar mi problema de pornografía a mi amigo que tiene el mismo problema. Quiero confesar mi problema a mi otro amigo que ya lo superó hace 50 años y que no ha tenido ningún problema desde entonces. ¿Sabes cómo puedes saber que se lo estás diciendo a la persona adecuada? Si te sientes nervioso de decírselo. Si no te sientes nervioso, entonces no es la persona adecuada porque no te saca de ahí. No es hasta alguien que sea noble en una área en la que estás luchando. Y en segundo lugar, necesitas confesar tu pecado. Bueno, tengo un pequeño problema. ¿Tienes un problema o tienes pecado? No tengo suficiente dinero para mi alquiler, es un problema. Estoy viendo porno, no es un problema, es un pecado.
Dios no perdona los problemas, Él solo perdona pecados. Jesús no murió en la cruz por tus problemas, Él murió en la cruz por tu pecado, por mi pecado. Digo que cuando peco, entonces aplico la sangre de Jesús. Cuando tengo un problema, aplico una estrategia. Pero cuando peco, no necesito una estrategia, necesito la sangre de Jesús. ¿Me entiendes? Lo que digo es que es bueno comenzar con tengo un problema con el pecado. ¿Te reunirías conmigo? Oh, ¿sí? Es un buen punto para comenzar. Y luego lo último es permanecer en un lugar donde puedes rendir cuentas. Cuando estoy trabajando con líderes que están luchando, especialmente con el pecado, pero no solo con eso, y estamos trabajando en ello, desde este lugar de rendición de cuentas, les digo, cuando te pregunta cómo te va, esa es nuestra palabra clave para saber cómo te va con el problema de la pornografía, ¿ok? Entonces, cuando pasas por mí el lunes y yo diga, hey, ¿cómo estás? Y él dice, estoy luchando, estoy hablando específicamente de esto. Entonces, ahora mis antenas están encendidas y estoy en modo guerra por ti. ¿Estás conmigo? Si dices, lo estoy haciendo bien, no me estás diciendo que todo lo que pasa en tu vida está bien. Me estás diciendo que esa área en la que te hago responsable está bien. Y así creamos esta forma como de comunicarnos cuando solo tenemos unos minutos donde estamos como, hey, ¿cómo estás? Estoy bien. Ok, vas bien. Ok. ¿Cómo estás? Batallando. Ok. Hablemos. Tenemos un problema. ¿Ves lo que digo? Lo que estoy diciendo es que necesito comunidad, conexión y que la gente camine conmigo. Pueden ser 5 de nosotros, tomamos las linternas y bajamos juntos al sótano y matamos al gran monstruo, porque he estado ahí abajo 3 veces y me da miedo. Pero 1 puede perseguir a 1000 y 2 pueden perseguir a 10,000. Puedes venir a mi casa y conseguimos unas lámparas y le damos luz a la situación juntos. Y 5 de nosotros podemos matar a ese monstruo que he estado viviendo en mi sótano durante 15 años. Ese monstruo que me da miedo. ¿Cuántos sabes que cuando tienes otras personas contigo, puedes ir allí abajo como guerrero y decir, vamos a matar esa cosa juntos, vamos a destruir esto, no vamos a vivir así? Podríamos llevarnos un año, perseverancia. A veces puedes dominar al diablo, pero solo tienes que agotarlo. A veces solo tienes que arrastrarlo y llevarlo a verte amar a Jesús. Pero esa cosa va a morir si le das tiempo suficiente y traes a otros hermanos y hermanas contigo. Ponte de pie. Puede que estés en la habitación hoy y no conozcas a Jesús, o pues que estés viendo en línea y no conoces a Jesús. Todas las cosas de las que estamos hablando hoy se aplican a las personas que ya están en el cuerpo de Cristo, pero si no conoces a Jesús, entonces todavía estás viviendo en lo que la Biblia llama tu vida antigua. Y Jesús quiere darte una vida nueva, Él quiere darte esperanza, quiere darte fuerza, quiere traer alegría y paz a tu vida. Y si ese eres tú esta mañana, si estás viendo en línea, puedes simplemente poner en el chat, este es mi nombre, me gustaría recibir a Jesús. Y si te has alejado del Señor, esta es una oportunidad para que regreses. Y si estás hoy aquí o allá afuera y te has alejado del Señor o no conoces al Señor, puedes levantar la mano, quiero orar por ti donde estás. ¿Hay alguien aquí que quiere hacer de Jesús el Señor de su vida? Ok, parece que todos somos creyentes. Voy a orar. Señor, oro para que nos traigas a una relación auténtica con el cuerpo de Cristo, donde podamos rendir cuentas. Y Señor, oro para que salgamos del modo de juicio, salgamos del modo de justicia y entremos en el espíritu de reconciliación. Señor, ayúdanos a crear una cultura donde líderes y seguidores, todos desde los más pequeños hasta los más grandes, como diría Jesús, estén cubiertos en comunión, como un ejército cubierto de la sangre de Cristo y moviéndose en autenticidad y confesión. En el nombre de Jesús, y todos dicen, así sea. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por escuchar.
El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir: te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador.